Buenas tardes a todos y todas, tanto las personas que están aquí de manera presencial como las que están al otro lado de la pantalla. En primer lugar, de parte de la doctora Silvia Navarro, secretaria de Integración Social, y del doctor Alexander Reina, director del Instituto de Participación y Acción Comunal, ellos ambos les envían un saludo muy especial y les agradecen de manera significativa su participación y haber aceptado asistir a este escenario de diálogo social que tiene por objetivo la construcción de un nuevo pacto, el Pacto para la Nueva Política Social del Distrito Capital. Para ello, digamos, vamos a tener en este momento un escenario de plenaria general en el que podremos conocer cuáles han sido los aportes que cada uno de ustedes han hecho en cada una de las mesas temáticas para contribuir a la construcción de este pacto. Les rogamos a las personas que se encuentran en la parte de atrás, por favor tomar asiento y hacer silencio para poder escuchar los aportes de las personas que nos van a compartir los conocimientos que ustedes han aportado el día de hoy. Para el desarrollo de este escenario, de esta plenaria, quisiéramos invitar a dos personas muy especiales que son nuestras anfitrionas en este escenario. En primer lugar, quisiera darle la palabra a la doctora Gloria Cerquera, quien es la subdirectora local de Integración Social de la localidad Rafael Uribe Uribe y quien muy amablemente nos ha facilitado las instalaciones de este escenario para poder desarrollar este foro el día de hoy. Doctora. Muchas gracias. Sí, de verdad que para nosotros la subdirección local de Rafael Uribe Uribe, tener a la población hoy acá, saber que recibieron nuestra convocatoria de una manera de verdad súper, porque hoy todos los tenemos aquí, los diferentes grupos poblacionales a los cuales invitamos a realizar esta sesión para nosotros coadyuvar en la creación de la nueva política social distrital y en este pacto. Gracias a toda la población de Rafael Uribe Uribe que fue convocada, a los compañeros también de USME, a los compañeros de Tunjuelito y a los compañeros de USME Ciudad Bolívar. A la doctora Nubia Graciela Mogollón, ella también es una de nuestras anfitrionas, subdirectora local de integración social encargada de la localidad de Tunjuelito. Doctora Nubia. Buenas tardes para todos y todas. Inicialmente agradecerles a los ciudadanos y participantes de nuestros proyectos que están aquí en presencialidad y también a los que se encuentran conectados en el Facebook Live. Agradecerles por dedicar tiempo a la construcción de este pacto por la nueva política social, siendo ustedes unos interlocutores muy válidos para las diferentes acciones que como entidades tenemos que mejorar y dar una respuesta más efectiva a las necesidades de los ciudadanos. Es así como tuve la oportunidad de conectarme a diferentes mesas y ver aquellos aportes que hacían nuestros ciudadanos y servidores en temas de participación. De pronto escuchaba un ciudadano que nos decía que cuando bajemos la línea a los ciudadanos tenemos que hacerlo en un lenguaje más entendible para ellos, que son cosas que a veces uno como servidor público a veces obvia, y hoy es muy importante escucharlos a ellos y pues ansiosa de escucharlos porque son ellos y ellas son los protagonistas de este espacio. Muchísimas gracias. También quiero darle la palabra a dos amigos muy especiales y que han sido parte integral y significativa de este proceso, en la concepción y en el desarrollo de este proceso. En primer lugar, le quiero dar la palabra a mi amiga Mónica Naranjo. Mónica Naranjo es la subdirectora de gestión integral local de la Secretaría de Integración Social. Mónica. Buenas tardes, muchas gracias. Quiero saludarlas a todas y a todos, saludar a las niñas y los niños que están presentes en la tarde de hoy. Agradecer a los medios comunitarios que nos acompañan en este momento, que han cubierto digamos de manera muy objetiva lo que está pasando y lo que va a pasar acá
en este encuentro por el Pacto Social. Tengo una presentación, no se asusten, es un poquito larga, pero vamos a mirar, digamos, qué fue lo que sucedió en un corto tiempo. En el escenario de Bogotá, pues las políticas públicas sociales hay muchas maneras de haberlas ejercido y muchos modelos de planes de desarrollo han transcurrido para que esas políticas públicas en materia social pues cumplan con el cometido de dos grandes objetivos, que es uno, el famoso denominado bloque de constitucionalidad, que no es otra que recoger de la experiencia que hay en el mundo, de la herencia colectiva en la construcción social, de los derechos que las mujeres, hombres, niños y jóvenes tenemos por el solo hecho de estar presentes en determinado territorio. Y la otra, pues la constitución política que algunos de nosotros, yo creo que la mayoría, si no todos, conocemos en una pequeña o gran medida. El cumplimiento de esta constitución pasa primero por, estamos en la última, esta es casi de las últimas, vamos a las primeras, por favor. El artículo primero, el preámbulo, y el artículo segundo, que nos habla de dos elementos fundamentales que nos convocan el día de hoy. El primero es el elemento de una vida digna y de la dignidad. El elemento de la dignidad humana nos convoca hoy porque el ejercicio de los derechos sociales es eso. Es la plenitud, es completar, es sentirse a satisfacción como un ser humano, como un ser igual, como un ser participante de un conglomerado, de una red social. A raíz de la pandemia, nosotros lo que vimos fue, la Secretaría de Integración Social tenía un cubrimiento de unos servicios sociales con una focalización, con una mirada, con una lupa que nos daba una resolución que era la 885. A raíz de lo que sucedió en la pandemia, que fue muy concreto y fue la gente encerrada en sus casas, las familias viviendo la angustia de no poder cumplir con algunas labores de trabajo, de estudio y demás, no por una cosa arbitraria, sino por una condición de vida muy concreta, y era la protección del derecho fundamental y personalísimo que es ese, el de preservar la vida y preservar la salud, pues la gente se vio abocada a estar encerrada. Cuando la Secretaría de Integración Social, a la cabeza de la doctora Cinia Navarro, y la Alcaldía Mayor de Bogotá, con Claudia López a la cabeza, vio esta situación, nos planteó el reto y la obligación estatal de ir a buscar la gente en los territorios, de ir UPZ por UPZ, de recoger casi que esas banderas rojas, esos trapitos rojos que estaban en las ventanas, y rediseñar la política pública en lo social. El rediseño pasa por esto, es la resolución 509 del 2021, o sea, es una resolución muy nueva, que nos habla, entre otras, de las fallas que había antes. La focalización se hacía con lo que ustedes y algunas de ustedes conocen como el famoso CISBEN. Ahora estamos haciendo un cruce de información de varias bases de datos. Una es la base de datos de Bogotá, otra la base propia, que es la nuestra, se llama SIRVE, y otra obviamente el CISBEN. Estamos atendiendo inclusive los criterios y las alertas que nos da la Defensoría del Pueblo, los llamados que nos hace la Personería Distrital de Bogotá. E igualmente hicimos un barrido en terreno en todas las localidades de Bogotá, y estamos hablando de unos territorios priorizados. Esos son 412 barrios que son territorios o barrios priorizados que se encuentran en pobreza, entre pobreza extrema y pobreza, y otros, los que están fuera de esos 412, están algunos en pobreza oculta. ¿Qué quiere decir? ¿Qué diferencia nos hace eso? Que hay gente que evidentemente dice, lo sabe y lo vive cotidianamente. La pandemia y otras condiciones que venían de tiempo atrás nos ha sumido en una pobreza que es concreta, que es evidente, que es cotidiana, que se mide en la falta de oportunidades, que se mide en la falta de un mínimo vital concreto. Y la pobreza oculta es aquella que nos dice que de pronto en algunos escenarios familiares la gente ha venido decreciendo sus ingresos y ha venido creciendo en sus necesidades. Tenemos entonces que, como desafíos de la política pública social, tenemos esto, el sistema distrital de cuidado. El sistema distrital de cuidado es muy importante para nosotras las mujeres porque nos dice como varios escenarios. El primero, a las mujeres en la pandemia se nos redujo el tiempo propio, y eso lo sabemos. Nosotras tenemos que salir a trabajar, hay que cuidar los niños, los propios, los de nuestras hermanas, nuestros sobrinos, los ajenos, los de los vecinos, en fin, y somos cuidadoras. Casi que alguien dice que por naturaleza, eso no es cierto, pero somos cuidadoras en muchos escenarios. Ese sistema distrital de cuidado lo lidera la Secretaría de la Mujer y lo apoyamos las demás secretarías que tenemos compromiso en las políticas sociales. Tenemos la Estrategia Territorial Integral Social liderada desde la Dirección Territorial,
a la cabeza del doctor Miguel Ángel Barriga, y en la cual estamos nosotros, la subdirección local, y están las subdirecciones locales presentes, que son las que en últimas trabajan directamente en los territorios, haciendo de esa estrategia territorial integral social el elemento más importante que nos convoca el día de hoy a un pacto social, porque bajo la égida, bajo la presencia de la estrategia territorial integral social, estamos recogiendo de ustedes cuáles son las inquietudes, cuáles son las necesidades, que ustedes nos hagan observaciones, nos digan así como lo hicieron ahorita en los diferentes salones, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo con que la política pública fulana de tal de lo social continúe? ¿O no estamos de acuerdo? Queremos que se dé esta variante, queremos que esto y esto. En ese mismo escenario, nosotros hemos hecho el cambio. Por ejemplo, ahorita estamos haciendo transferencias monetarias condicionadas. Es decir, en el escenario de que pasamos del derecho individual al derecho de la familia, sin recoger en las familias qué es lo que en colectivo las familias están necesitando, le estamos diciendo, la mayoría son mujeres jefas de hogar, ¿sí?, en condición de pobreza, les estamos diciendo, ustedes se comprometen a que sus hijos estudien, ustedes se comprometen a cumplir con el escenario de su salud, de atender su salud, de ir, por ejemplo, a hacerse una citología, una atención periódica, en fin. Ustedes se comprometen a que si se les libera tiempo de cuidado, ustedes van a asistir a nuestros CDCs como el día de hoy, van a venir aquí a hacer actividades sociales, recreativas, a actividades pasivas, también de descanso absoluto. Ustedes se comprometen a eso, y si se comprometen a eso, el distrito está haciendo transferencias monetarias anuales a esas familias, y ellas firman una cosa que se llama el contrato social familiar. También estamos firmando los contratos colectivos sociales, que ya es con grupos colectivos que cumplen, digamos, objetivos diferentes, pero también en lo humano, en lo social. Podemos pasar, por favor. Recogimos también de los clubs, que son los consejos locales de política social, esas inquietudes, esas iniciativas. Podemos pasar, por favor. Y tenemos entonces, digamos, el escenario en el cual se mueve esta resolución, y nuestra nueva mirada es en eso, es cumplir con la transversalización y territorialización de los enfoques, la igualdad material, la progresividad y la transformación de los servicios, que nos llevará a la movilidad social. En cuanto a los enfoques, digamos, y para finalizar, nosotros hemos venido recogiendo todo lo que ha pasado en varias administraciones, y de cada administración se ha tomado, digamos así, el escenario de lo mejor, y uno de los mejores resultados ha sido recoger los enfoques como la posibilidad de cumplir con el objetivo de llenar unos derechos y unos vacíos que había en el cumplimiento de los mismos. Enfoques diferenciales como los que tienen que ver enfoques de género, enfoques familiares, enfoques diferenciales por condiciones sexuales y demás, y enfoques, digamos, también colectivos. Inclusive se habla de esos nuevos enfoques en el cumplimiento de los planes de vida de la gente, en los planes de vida de las familias. Finalmente, ya para concluir, estamos muy contentos de compartir, digamos, este compromiso con el IDEPAC. Ellos nos han convocado con la figura de Pactando, ¿sí? Nos han invitado y nos hemos comprometido estas dos entidades inicialmente a hacer este pacto social por la transformación de los nuevos servicios, pero sobre todo hacerlo donde toca, es decir, en los territorios, con la gente. Saludamos que el día de hoy nos podamos volver a encontrar cara a cara, nos podamos saludar, los que están aquí presentes, los que están allá vía streaming. En segundo lugar, le quiero dar la palabra a Diego Jiménez. Diego Jiménez es del IDEPAC y es quien ha jalonado y ha liderado la estructuración técnica. Gracias por asistir a este escenario. Y Diego, ¿para qué es este pacto? Gracias, Fernando. Primero, como todos y todas lo hemos manifestado, agradecerles a ustedes, a quienes están conectados vía streaming, a los que aún están en la plataforma Zoom, y a cada una de las compañeras y compañeros que están hoy sentados, ciudadanos y ciudadanas, de manera presencial. Yo creo que estas acciones que adelanta el distrito, que adelanta el IDEPAC y la Secretaría de Integración Social, no son nada sin la participación. Nosotros, dentro del IDEPAC, el Instituto de la Participación y Acción Comunal en Bogotá, justamente nos instalamos en ese ejercicio de la participación incidente, que es la capacidad que tienen los ciudadanos por no solo manifestar su
sus necesidades, sino también incidir en la respuesta que puedan dar las entidades en el distrito a estas calidades que vienen, digamos, administrándose desde lo público. El IDEPAC configuró una estrategia que se llama Pactando. Pactando es una herramienta para la concreción del nuevo contrato social en el marco del actual plan de desarrollo y se sostiene básicamente en 3 pilares, rápidamente. El de la participación incidente, que es esta capacidad que tenemos las y los ciudadanos y las entidades del distrito para interactuar y construir juntos y juntas los caminos que nos pueden dar en términos de política pública. Y por el otro lado, como segundo pilar, tenemos instalado el ejercicio de la gobernanza y es construir las políticas públicas con la ciudadanía, es decir, la base para la conversación, para la discusión y para instalar estos lugares de conversación tiene que ver justamente con esa capacidad de gobernanza que tenemos nosotros y nosotras instaladas en nuestro ejercicio como ciudadanos y ciudadanas. Y el tercer elemento que constituye el proceso de pactos con participación ciudadana del IDEPAC se sostiene en la transformación positiva de conflictos. Nosotros no vemos los conflictos como negativos, los vemos como constitutivos de las sociedades, las permiten cambiar, mutar, evolucionar. Por eso no solo hablamos de resolución de conflictos, sino que los conflictos también mutan, se transforman y la transformación positiva de estos conflictos son los que nos permiten a nosotros también construir juntos esa situación deseada, ese elemento hacia donde queremos llegar. Y el Pacto por la Nueva Política Social del Distrito justamente tiene esos pilares instalados en su ADN y en su proceso específicamente. Pactando es una metodología, básicamente, que nos llama tanto a las entidades como a las comunidades dentro de sus territorios a revisar las necesidades, las barreras que se han presentado y a construir los compromisos en clave de corresponsabilidad, es decir, qué entregan las entidades, pero también nosotros como ciudadanas y ciudadanos, qué entregamos para ese ejercicio. Y eso va más allá del ejercicio de veeduría que todos y todas hacemos constantemente. Se instala en el ejercicio de co-construir, de codiseñar, de colaborar y de cooperar en la construcción de los derroteros que implican compromisos y corresponsabilidades en el ejercicio de este pacto social que viene pensándose el distrito. Nosotros hemos hecho ya con este el tercer diálogo, ¿cierto, Fernando y Mónica?, en los territorios para cumplir hoy y al 6 de octubre las 20 localidades involucradas con una participación más o menos estimada de 1.600 ciudadanos y ciudadanas solo en los diálogos sociales, que es el primer componente. El segundo componente son los diálogos de ciudad, que son esa conversación que vamos a tener nosotros para comunicarle a las entidades estas necesidades, estas barreras y estos compromisos y corresponsabilidades que construyó la ciudadanía para que las entidades las instalen dentro de su ADN de gestión, en el marco de la política social y en el marco de la participación incidente. Este pacto realmente es un acuerdo ético, consensuado entre ustedes y nosotros para generar mejoras y cambios sustanciales dentro de las actuales políticas. Hace un momento conversábamos con Mónica. Integración Social tiene 17 políticas públicas, 11 de las que incide directamente, más las 3 políticas públicas que tiene el IDEPAC, que tiene todo que ver con lo social. Este es el marco universal, o si se quiere, el constructo gigantesco al que tenemos que dar respuesta como ciudadanas y ciudadanos en la construcción de esos elementos de mejora que nos puedan permitir que los servicios y las diferentes actuaciones que tiene la administración pública en el distrito para con la ciudadanía se den justamente en un marco ético de corresponsabilidad y que adquiera justamente en estos pilares de la innovación y la gestión pública que vienen presentándose. Agua Aponzada, quien es la vocera de nuestra mesa temática de participación incidente. Adiela, muchas gracias y bienvenida. Muy buenas tardes a todas y a todos, a las subdirectoras y a toda la comunidad aquí presente. Trataré de resumir lo que más pueda. En cuanto a las barreras, se encontró que muchas veces se hacen estos encuentros y las propuestas de la comunidad no se interpretan de la forma que es, no queda plasmado lo que la comunidad presenta.
También entre las barreras existen que la problemática, la falta de garantías para la participación y la inseguridad que tienen los líderes y lideresas. También se habló de la poca confianza en el accionar institucional referido a tener en cuenta las políticas públicas de los grupos étnicos. Y cuando hablo de grupos étnicos, hablo de la comunidad negra, mi comunidad, hablo de la comunidad raizal, hablo de la comunidad indígena y hablo de los palenqueros. Entonces, aquí el señor del IDEPAC habló de esos enfoques, de integración social también hablaron de los enfoques, pero quiero dejar la claridad que esos enfoques tienen que ser aterrizados con una inversión, porque hay en el distrito aprobados unos planes de acciones afirmativas para los grupos étnicos y hasta el momento la mayoría no se han implementado. Y con IDEPAC tenemos bastantes problemas. Quiero decirle que yo soy comisionada distrital de comunidades negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Entonces, que se tengan en cuenta no solo a los grupos étnicos, sino los enfoques diferenciales que hay para las mujeres, para los jóvenes, para las personas en situación de discapacidad, para los adultos y adultas mayores y para toda esta diversidad humana, porque es una diversidad humana que vive y siente algunas veces de la misma manera y otras veces de diferente manera. Y que se tenga en cuenta, como decían aquí, que precisamente hay que socializar los planes de desarrollo para que la comunidad los conozca, que la gente sepa que hay una parte estratégica en los planes de desarrollo y hay una parte de inversión. Y de nada sirve plantear unas políticas a las cuales no se les va a dar inversión, porque estamos haciendo este pacto social. Yo me preguntaría, ¿está sobre el tintero la reformulación de la política pública de los grupos afrocolombianos? Entonces, no se ha formulado, no se ha dado respuesta a esto, pero ahora está este pacto social y bienvenido el pacto social que cumpla todo esto que la comunidad está diciendo aquí, la problemática de los líderes y muchas otras cosas que plasmaron los compañeros y compañeras aquí, la problemática que hay con la juventud. Planteo a mis compañeros y compañeras que hay que crear un programa donde se le facilite a los jóvenes la adquisición de la cédula de ciudadanía, de la tarjeta y la promoción precisamente para que puedan trabajar en la administración pública y así poder evitar toda esta problemática que hay. Desarrollo productivo. Leonardo, tenemos 5 minutos para el desarrollo de la relatoría. Muy buenas tardes a todos, todas. Celebrando estos espacios de diálogo entre la ciudadanía, las personas de la sociedad civil, organizaciones sociales y la institucionalidad. Creo que es supremamente importante los espacios de escucha, lo manifestaban dentro del espacio de construcción y pues bueno, voy a socializar a grandes rasgos lo que se pudo recoger dentro de este espacio que era el desarrollo productivo a nivel Bogotá. Destacamos o se destaca un poco dentro de la relatoría la participación de personas o que van apuntando a personas en condición de discapacidad, adultos mayores, personas víctimas del conflicto armado, personas de los sectores LGBTI, como una de las personas de los sectores poblacionales que deben ser tenidos en cuenta dentro del desarrollo productivo dentro de Bogotá. Y esto porque también son sectores, son poblaciones que han estado profundamente afectadas por el tema productivo, ¿sí? Porque finalmente crear empresa en Bogotá
para los sectores populares es difícil, ¿sí? Para los medianos empresarios se dificulta también, y pues en el marco de una pandemia tener una afectación dentro de los ingresos en la empleabilidad y en el emprendimiento que se tienen dentro de los territorios ha dejado y ha resaltado la gran crisis económica que tenemos dentro del territorio, dentro de cada uno de nuestros territorios. Es así que destacan como barreras en la actualidad el empleo, la productividad, que se presentan unos escenarios de capacitación muy extensos para poder acceder a recursos que finalmente son muy pequeños para que pueda haber una sostenibilidad amplia de los procesos o de los proyectos productivos dentro de los territorios. Otra barrera que se identifica es el acceso a la educación, particularmente en dos sectores poblacionales que son personas en condición de discapacidad y las personas de los sectores LGBTI. Y obviamente por un tema histórico, las personas adultas mayores, que muchas no alcanzaron a culminar sus estudios de primaria o bachillerato y mucho menos tecnológicos, lo cual es un gran reto en términos de empleabilidad y emprendimiento, que finalmente se ven reflejados en la vejez. Unas vejeces que están precarizadas, unas vejeces que no tienen en muchos casos redes de afecto o redes de apoyo que sostengan el tema económico y por lo tanto tengan unas restricciones en sus derechos. Los capital semilla para emprendimientos, hay muchas barreras o se identifican muchas barreras para acceder a esos capitales semillas. Se dificulta justamente estar o obtener la información para poder acceder a esos capital semilla. Y hay un reconocimiento que existen, evidentemente, unas políticas públicas sociales, pero que no hay una implementación aterrizada en los territorios desde la perspectiva de desarrollo productivo, ¿sí? Las acciones que presentan son cursos de capacitación, es decir, la formación es necesaria, pero que sean más cortos o dentro de alguna estrategia que está reciente, que es aprender haciendo, ¿sí? Que es supremamente importante dentro de ese reverdecer de Bogotá. Aplicación de políticas públicas de discapacidad. Los cursos también dirigidos a escenarios de participación ciudadana como las juntas de acción comunal y las organizaciones sociales de base que permitan justamente sostener los procesos, pero que tengan una perspectiva también de productividad y sostenibilidad. Hicieron señalaron algo frente a los contratos de prestación de servicios, los cuales se identifican como contratos que precarizan el derecho al trabajo, dado que no generan una sostenibilidad o que generan unos momentos de suspensión que generan incertidumbre, no se sabe si se continúa y demás. Entonces esa es una de las problemáticas, pues como solución generar unos contratos laborales que permitan justamente las garantías laborales como las prestaciones sociales, las vacaciones y demás, que muchos jóvenes y adultos pues requieren, que tiene diferencia de la forma de emplear como antes se empleaba, ¿no? Contrato formal o a largo plazo. Tener en cuenta a los grupos poblacionales en discapacidad como también personas productivas, dignas de generar sus propios ingresos o de ser empleadas en diferentes escenarios productivos. Identificación de barreras de personas, identificar a las personas emprendedoras dentro de los territorios, fundamental. Dentro de esto, pues consumir lo que se produce dentro del propio territorio. En los proyectos sociales, contratar a las personas de los propios territorios que tienen las capacidades, las habilidades y son cualificados y entienden las dinámicas territoriales, y esto ayuda al desarrollo dentro del propio territorio. Listo.
Como compromisos, bueno, el último tiene que ver con ferias productivas, el reconocimiento de las prácticas socioculturales dentro de un ejercicio de productividad en el escenario artístico y cultural, como productos que se pueden comercializar también en el ámbito de lo cultural. Y los compromisos, la reactivación de las organizaciones sociales que han sido fundamentales en las comunidades, comprar local. Sí, es supremamente importante. Tenemos unas localidades que son rurales, entonces el llamado también es poder ir a los mercados campesinos, reactivar esas economías que son tan importantes y que se ven afectadas muchas veces por los transportadores de los productos hacia la ciudad. Y como compromiso dentro del espacio es continuar con la veeduría, el control social frente a los escenarios de corrupción que se puedan estar presentando dentro de los territorios con los ejecutores de los proyectos sociales de inversiones locales y distritales. Listo, muchas gracias. Buenas tardes, ¿ahí me escuchan todos? Sí, todos y todas, sí. Vale. Voy a comentarles rápidamente qué fue lo que charlamos en la mesa. Primero me presento. Mi nombre es Santiago Agudelo, representante de la Plataforma para las Juventudes de Ciudad Bolívar y representante del Predicfest Popular del Pueblo para el Pueblo. Es un Predicfest comunitario, pues, de educación popular. Como ustedes y yo trabajamos, nos hemos organizado por grupos, en diferentes mesas, aleatoriamente. Nosotros estábamos encargados de desarrollo de capacidades y pues al igual que ustedes manejamos en barreras, acciones, compromisos y pues se supone que son como los 3 pilares a la hora de hablar de un pacto social, tengo entendido. ¿Qué pasa con esto? Nos reunimos más o menos 10 personas y habían unas reuniones pues ahí en Zoom. Asistió pues digamos diferente tipo de población, personas adultas mayores, mujeres, niños, jóvenes y pues buscamos llegar a distintos consensos y digamos resumir y no repetir lo que han comentado otras mesas que de pronto pues van muy de la mano, muy ligadas. Entonces, listos, les comento ahí. Voy a dejar cuaderno. Cuando hablamos de barreras hay bastantes, ustedes conocen que siempre existen barreras. Enfatizamos en que las barreras casi siempre, por lo general, van dirigidas hacia la institucionalidad y también se desconocen las barreras propias que se pone pues de cada uno de nosotros, que a veces son barreras mentales que nos impiden ir más allá o desarrollar nuestras propias capacidades. En cuanto a falta de oportunidades, lo que hemos escuchado de las personas que estaban ahí es que en cuanto a la falta de oportunidades que existen en cuanto a empleo para poblaciones como jóvenes, adultos, mujeres, adultos mayores, es algo que se marca realmente a nivel distrital y a nivel nacional. Digamos, existen oportunidades, ofertas, pero son muy sesgadas, piden muchos requisitos o son poco filtradas, la mayoría no las conocemos si no estamos en estos espacios, si no vemos un estado de WhatsApp de alguien que siempre sube este tipo de oportunidades, realmente no nos enteramos y digamos no llega a nosotros los jóvenes o a los adultos. ¿Qué pasa? Vimos también que faltan políticas de validación de la experiencia comunitaria con un peso académico. Hay bastantes personas que saben de manualidades, de oficios, que tienen distintos saberes, pero que esa experiencia, al quedarse en experiencia, no se certifica y no se valida y por lo tanto no tiene un peso académico en nuestra vida profesional. Yo, por ejemplo, tengo procesos de acompañamiento barrial y de educación popular, pero si no certifico eso no va a tener, digamos, un peso en mi hoja de vida y pues no voy a conseguir un trabajo o el trabajo que yo desee y pues tendré que ser uno de los más, otro más de los desempleados que existen en Colombia. Falta de reconocimiento en cuanto a los cuidadores, no se les reconoce su labor diaria, ellos son los que cuidan a nuestras mamás, a nuestros papás, a las personas, a nuestros hijos, inclusive a las personas con discapacidad y no se les reconoce como tal la labor que ellos realizan, tampoco se les certifica y tampoco como que se les apoya. Es una de las dificultades o barreras que vimos.
problemas en cuanto a la inclusión, pues de por sí ya vivimos en un mundo donde hablar de inclusión es casi que pecado. Entonces pues es supremamente importante recalcar que esta es una de las barreras, de que si yo no pienso igual que los demás, o si yo en este tipo de reuniones tengo que decir las cosas como lo hice en la institucionalidad y no voy más allá, pues prácticamente me quedo ahí. Ofertas poco útiles para responder a las capacidades de la población. ¿Qué pasa? Supongamos que nosotros queremos estudiar, queremos capacitarnos y se nos ofrecen cursos que, como decían algunos compañeros, son valiosos, pero digamos no suplen las necesidades que tenemos. Vamos a hablar de reactivación económica y nos ofrecen, digamos, un curso en manualidades que solo sirve en la experiencia y de pronto por hobby, pero digamos a la hora de trabajar no nos va a servir realmente. Entonces pues vimos que existen ofertas, sí, se promocionan, son poco útiles en cuanto a la reactivación económica y no responden en su mayoría a las capacidades de la población. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de barreras también hay que dirigirnos a las acciones que desde lo personal, lo institucional, lo comunitario, lo barrial podemos realizar para suplir ese tipo de barreras y pues pasar por encima de ellas. ¿Qué pasa? Cuando hablamos de acciones, se busca ese acompañamiento de la comunidad para la comunidad. No podemos estar, y esto sí me gustaría que quedara recalcado para todos los que están aquí presentes, no podemos esperar a que todo nos llegue a las manos o a que todo nos dé el Estado o a que siempre tengamos que buscar nosotros nos lleguen las oportunidades a nosotros, sino, hombre, si nosotros somos comunidad y queremos crecer en comunidad, pues lo mejor que podemos hacer es ayudarnos directamente entre la comunidad. Si yo, por ejemplo, sé que hay alguna persona que tiene otros saberes que yo no sé, pues hombre, yo busco la forma de articular con esas personas. Acá hay adultos de la tercera edad que tienen muchísima más sabiduría y experiencia que nosotros y nunca son tenidos en cuenta. Entonces, pues, dentro de las acciones la principal es compartir esos saberes, esas iniciativas y lograr articulaciones entre comunidad. Se logran bastantes procesos muy bonitos y normalmente se construyen con las uñas y las construimos entre comunidad esperando que lleguen soluciones reales del Estado o de la política pública o que simplemente ocurran, más que todo es por voluntad de particulares. ¿Qué pasa? Procesos de formación en los mecanismos de participación política. Muchísimas personas, incluyéndome, no conocemos por completo la política pública, no conocemos todos sus ejes, el alcance que tiene, y digamos, puede ser también convertido en una barrera. Tenemos que quitar ese estigma de que la política es aburrida, de que realmente todos somos seres políticos y si no participamos en política, pues, hombre, nunca vamos a llegar a ningún lado. Muchos jóvenes, muchos niños, muchos adultos son personas que se consideran apolíticas, no tienen incidencia en sus comunidades y esperan a que les lleguen las oportunidades pues a las manos. Y pues eso es una de las acciones que nosotros proponemos, que hayan procesos de formación en los mecanismos de participación política, pero que esos procesos de participación no sean una reunión donde se sientan señores a hablar con sus diapositivas y firman una asistencia y pues prácticamente que nadie cae al espacio, o los que caen casi siempre es el mismo equipo de trabajo de ellos. Se busca, ya voy a finalizar, visibilización de las iniciativas de las demás comunidades y algo supremamente importante es hacer veeduría dentro de las comunidades, que nosotros, si vamos a hacer una propuesta, pues que nosotros mismos seamos quienes la ejecutamos, no dejar eso a manos de intermediarios, porque por ahí es donde se comienzan a desviar los recursos y pues hay que ser sinceros, pasa siempre que si no hacemos nosotros como comunidad veeduría, pues realmente va a seguir pasando lo que siempre pasa en Colombia. Ya por último, los compromisos a nivel personal y a nivel comunitario es participar en este tipo de espacios, caer a los espacios, invitar gente. Al inicio a mí realmente no me gustaba este tipo de espacios, la gente, y en lo personal casi nunca he creído en la institucionalidad, pero pues eso es uno de los compromisos que tenemos que aceptar, que todos podemos construir articuladamente y que es necesario creer que podemos construir entre todos, visibilizar espacios y ofertas que no sean sesgadas, filtrar la información para que le llegue a todas las personas, no siempre a los mismos, que siempre se ganan los mismos procesos, los mismos presupuestos.
porque no llega a más personas, que no hayan tantas trabas en cuanto a trámites, burocracia, tantos papeles, requisitos que hacen es desanimar a las personas a pasar sus propias propuestas. Creer en la institucionalidad, así tengamos malas experiencias con ella, conocer y apoyar los procesos populares y comunitarios y apoyarnos en comunidad. No es lo mismo apoyar al campesino de la esquina que apoyar a los mismos supermercados o a una feria de empleo o a los proyectos populares, a la educación popular. Tenemos que hacerlo en comunidad. Y por último, no privatizar los saberes y los servicios gratuitos que podemos nosotros brindar a las demás personas. Son unos de los pasos que podemos realizar para de verdad cambiar este sistema que nos tiene tan jodidos, hombre, y pues ahí sí realmente llegar a un pacto social que realmente nos involucre a todos, nos sirva a todos y sobre todo que logre esta transformación que venimos buscando desde hace bastantes años. Listo, eso es todo. Santiago, muchas gracias. Y finalmente invitamos a Juan Pablo Velasco, vocero de la Mesa de Calidad de Vida. Muy buenas tardes a todos, los que están en casa y los que están acá. Lo primero que quiero decir es que estos espacios de participación no van a funcionar nunca, ni espacios para que la población con discapacidad visual podamos participar, pero aquí estamos. Buenas tardes. Representando a la localidad de Ciudad Bolívar, con orgullo estamos, mi compañera Adriana y yo, pero también venimos a hablar por los adultos mayores y personas con discapacidad, y al no ser accesible voy a pedir un poco más de tiempo. Espero comprendan. Lo primero, y que nadie ha hablado, una de las problemáticas y necesitamos que se comprometa el Estado es la conectividad. Ninguno de los que estamos acá podríamos estar sin ella, no tendríamos la información, no tendríamos el desarrollo de otras capacidades educativas, capacidades laborales, capacidades de participación. Requerimos, y no solo con conexión a internet, sino ni con la licencia país, no solo con eso, requerimos dispositivos para aquellas personas que las requieren en los cascos urbanos y en las partes más, como Sumapaz, en las partes rurales. Las barreras que encontramos, como las que les muestro, no existe la conectividad. Requerimos, la persona con discapacidad y los adultos mayores, el acceso a la salud se nos dificulta. Por favor, me le suben un poquito, gracias. La empleabilidad, pero no solo es pedir empleo, nos lo pueden dar, es la permanencia en el ámbito laboral y en el ámbito educativo. A veces solo pensamos en que nos empleen. Contratos de 4 meses no nos sirven porque muchas personas con discapacidad sobrevivimos con el apoyo nutricional y nos toca renunciar por un contrato de 4 meses y después no podemos volver a esos programas y quedamos peor que antes porque ya no tenemos asegurado la capacidad alimenticia. Ojo con ese punto. Existe la desinformación porque no existe la accesibilidad. Para las personas adultas mayores también no existe la accesibilidad y no existe una capacidad informativa y capacidad en sistemas y manejo de las nuevas tecnologías de la información requeridos por la pandemia. Las organizaciones de base están haciendo un trabajo muy importante y más en las montañas donde están abandonadas por el Estado. Son las que trabajan con las uñas. A veces no nos damos de cuenta y muchas de la población con discapacidad y de adultos mayores son atendidas por ellas haciendo el trabajo de la institución y de la administración. Pilas con este punto que es muy importante. El puntaje y mayor información en el SISBEN 4, y hago un paréntesis bien grande, se requiere que el puntaje del SISBEN se trabaje de manera aparte para la población con discapacidad y les cuento por qué. Ese puntaje se maneja teniendo en cuenta un núcleo familiar, pero muchas personas con discapacidad son apartadas de su misma familia. Y con el puntaje del SISBEN, a veces los puntajes son muy altos, pero la persona con discapacidad encuentra barreras porque ese mismo puntaje se las impone.
Como decía, la educación y permanencia, no existe una capacitación total en los colegios para la población con discapacidad. Se requiere también el reconocimiento de los adultos mayores, del conocimiento de los adultos mayores, para que nos ayuden a salir con esa experiencia de estas malos pasos que estamos en este momento. El subsidio de vivienda, y presten mucha atención, muchos subsidios de vivienda, estamos hablando de 100.000 subsidios de vivienda, donde se prioriza a la población con discapacidad y núcleos familiares donde exista población con discapacidad, y más aquellas donde haya mujeres con discapacidad, madres cabeza de familia. Pero existen familias monoparentales donde los papás con discapacidad se están haciendo cargo de los hijos por X o Y motivo, y ellos también requieren que donde sea el padre o madre cabeza de familia tengan los mismos privilegios que se le dan a las madres cabeza de familia. Es decir, los mismos derechos tienen que estar si son padres o madres con discapacidad para la adquisición de vivienda. Ahora, muchos predios están ilegales, no han sido legalizados en las localidades. Requerimos que la legalización de predios sea prioritario para donde existen núcleos familiares con personas con discapacidad. La administración debe ser la primera que dé el ejemplo en la contratación y permanencia de la población con discapacidad y los saberes de los adultos mayores. Ojo, y teniendo en cuenta lo que hablaba en un principio, que se puedan retornar a los programas de apoyos nutricionales y así asegurar la nutrición y así asegurar la vida. Recordemos que estamos en la mesa de calidad de vida. Juan Pablo, muchas gracias, y también a Claudia Arango, que fue su apoyo y sus ojos en este espacio. Ya para cerrar, entonces, pues no nos queda más que agradecer a todos y todas por esa participación tan importante, reiterar en eso que para la doctora Cinia Navarro y el doctor Alexander Reina es tan importante, y es promover la voz y la participación activa de todos y todas en la construcción de la ciudad, y sobre todo para avanzar en los procesos de inclusión y reivindicación de todas las poblaciones. También quiero recordar que estos no son los únicos espacios de participación para la construcción de este pacto, y los invitamos a ustedes a que compartan la información e inviten a sus amigos, a sus familiares cercanos a participar en el reto en www.bogotabierta.gov.co, donde allí también podrán incorporar propuestas a este pacto social. Y finalmente, señalar que si bien es importante avanzar en los lenguajes inclusivos, quiero recalcar y aclarar que en este espacio sí tuvimos hoy la oportunidad de contar con intérprete de lenguaje de señas. No nos queda más que agradecerles, y estaremos socializando los resultados de este y de los otros espacios, y evidentemente haciendo público este proceso y convocarlos para el momento de la firma del pacto. Muchas gracias y hasta pronto.